buenas noches a todos los amigos que se han dado cita esta noche de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Quienes saluda Lenin Oñate para narrarles parte de la historia ecuatoriana. Tenemos saludos para nuestra amiga Jenny Guerrero, David Chela, muchas gracias. Nuestro amigo Charlito, un abrazo fraterno, gran amigo. Para comenzar esta noche tenemos una fabulosa leyenda. El tesoro del ferrocarril ecuatoriano. El tesoro del ferrocarril ecuatoriano es una leyenda que nos presenta un mundo donde la codicia y el progreso chocan con lo sobrenatural, donde la montaña misma parece susurrar sus secretos más oscuros. En medio de este escenario intrigante, un enigmático personaje de sombrero negro emerge para advertir a los trabajadores del ferrocarril sobre la furia de la montaña. La siguiente narración corresponde a la provincia de Chimborazo. Cuenta que cuando Mr. Hartman regresó del Reino Unido trayendo el préstamo de 5 cajas repletas de libras esterlinas para que se construyese la obra, los trabajadores del ferrocarril rompieron en vivas de júbilo. Por fin cobrarían. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta el fin de semana para que se completara el jornal. En aquel entonces, cientos de hombres trabajaban en el cerro que los indígenas solían llamar Kuntur Puñuna. Atravesarlo era la parte más difícil de megaproyecto. Además de la inversión económica sin precedentes, el ferrocarril que costó la vida de muchos trabajadores ahora se enfrentaba a un nuevo reto: construir la vía del tren en aquella montaña hostil, casi vertical, dinamitándola poco a poco y lacerándola para que los rieles puedan atravesar. Cuentan que por esos días, mientras trabajaban abriendo el camino, de la nada apareció un hombre alto. Su sombrero era negro, de alas anchas. Vestía un elegante frac. Su pálido rostro anguloso estaba adornado de un fino y puntiagudo bigote que se levantaba sobre sus mejillas. Lo más extraño no era su traje aristocrático tan fuera de lo contexto en semejante terreno hostil. Lo que más llamaba su atención era la enorme y alargada nariz puntiaguda. Al principio, por su apariencia, pensaron que se trataba de algún gringo dueño de la empresa constructora del ferrocarril. Pero se desconcertaron cuando les advirtió: ¡deténganse! La montaña no quiere que pase ningún tren. Luego el extraño desapareció caminando por la trocha que llevaba a ningún lugar. Los trabajadores se quedaron paralizados. Solo fueron 3 o 4 de los espantados que abandonaron la empresa, afirmando que el aparecido era el diablo. A los demás les venció la necesidad del dinero, ya que había llegado que esperar con ansias insoportables hasta el viernes. Cuando llegó el día de paga, casi se arma una revuelta.
Las 5 cajas fueron robadas. Entonces se organizó una búsqueda inmemorable. Todos fueron sospechosos. Los indígenas, ladinos, los negros, los mestizos humildes e incluso algunos españoles venidos o menos. Los ladrones debieron esconder bien las libras esterlinas, porque nunca fueron recuperadas y tampoco hubo noticias de que el tesoro fuera encontrado. El dinero se esfumó y todos los sospechosos fueron castigados. El dueño de la hacienda de Uchuñac Viejo, don Pío Corral, contó que por esos días de tensión tocaron a su puerta 2 negros que apenas hablaban español. Parecían faunos moribundos. Como tantos otros, se les había imputado el crimen del robo de las libras esterlinas y fueron torturados por las autoridades para que confesaran. Los abandonaron creyendo muertos. Don Pío los rescató y en vista de lo injusto de la situación, también los ayudó a escapar. Cuando estuvo concluido la inmensa obra, los trabajadores habrían de volver a mirar hacia la montaña y la huella dejada por las vías del ferrocarril. Les recordó la nariz gigantesca y afilada que aquel extraño personaje bien vestido que les dijo que dejaran de construir. Se les preguntaron, ¿habrá tenido algo que ver con la aparición del dinero? ¿Habrá tenido que ver algo con el misterioso tesoro escondido en las fauces de la montaña? No se sabe. Los indígenas dijeron que el cerro se comió el tesoro para que se detuviera la obra y de esa manera no la lastimaran más. Le pusieron ese tramo de las raíces de los rieles Nariz del Diablo. Algún tiempo después, don Rafael Cuadrado recibió una hacienda de Zimbabue. Una carta peculiar, la mismísima, fue escrita por un español desde la prisión. Afirmaba que había robado las 5 cajas de libras esterlinas. Decía conocer su localización exacta. Y el estilo del conde de Montecristo le propuso cambiar el mapa de su tesoro por su libertad. Don Rafael se dice que no tomó en serio la propuesta, aunque siempre habría de preguntarse el resto que quedaba de vida, si sería bueno aquel español del robo del dinero. A su juicio tenía que ser un blanco porque un negro, un indio, un mestizo no podía haber pasado desapercibido. Años más tarde se conoció que en el sector de la Nariz del Diablo, un indígena de apellido Yibirumbay, mientras cavaba los cimientos de su casa, encontró unas cajas misteriosas. El hombre se retiró del sector del Altolte, dejando a medias la construcción. En su nuevo hogar, de manera misteriosa, se convertiría en uno de los hombres más prósperos de la región. Hay quienes afirman que solo encontró 3 cajas, sin embargo nadie puede comprobar la veracidad de la historia de Yibirumbay. El tesoro del ferrocarril sigue perdido, esperando que cualquier futuro millonario se atreva a encontrarlo. Como datos interesantes, el tesoro del ferrocarril Alausí es una pintoresca ciudad ubicada en la provincia del Chimborazo, en el centro del Ecuador. Es famosa por ser un punto estratégico en la ruta del ferrocarril. Se encuentra a una altitud aproximada de 2.360 metros sobre el nivel del mar. Y es conocida como rica en cultura y arquitectura colonial. Sus calles empedradas, coloridas casas de estilo colonial añaden un encanto especial a esta encantadora localidad. El ferrocarril del Ecuador es famoso por ser uno de los tramos más desafiantes y espectaculares del mundo, debido a su difícil topografía y paisajes impresionantes.
fue construido a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX para conectar las regiones costeras del Ecuador con la sierra, contribuyendo al desarrollo económico social del país. Tiene una extensión aproximadamente de 450 kilómetros. El ferrocarril atraviesa terrenos montañosos, valles y cañones profundos, brindando vistas panorámicas de diversa geografía ecuatoriana. La Nariz del Diablo es un tramo particularmente desafiante de ferrocarril, ubicado cerca de Alausí. La sección recibe el nombre debido a su peculiar y que se asemeja a la nariz de un diablo, puntiaguda, respingada, alargada. Una vez que desde los ciertos ángulos, para superar las empinadas pendientes, el ferrocarril utiliza una técnica única llamada zigzag. Aquí el tren retrocede y avanza varias veces para ganar altura gradualmente y sortear las desafiantes acantilados. La Nariz del Diablo ofrece paisajes impresionantes y emocionantes experiencias para los viajeros que se aventuran a explorar, convirtiendo en uno de los puntos más destacados del recorrido del tren. Así damos por terminada la primera leyenda, el tesoro del ferrocarril ecuatoriano. Saludos a nuestra amiga Paola, muchas gracias por conectarse a esta noche. Todos los amigos que se encuentran conectados, un abrazo fraterno. Tenemos la siguiente leyenda a continuación, que tenemos unas leyendas muy interesantes que les puedo comentar para esta noche. La siguiente leyenda se titula El farol de la viuda. La leyenda cuencana del farol de la viuda que vamos a relatar cuenta la historia de una mujer que misteriosamente fue perdiendo poco a poco la razón y hoy su alma en pena trata de remediar un terrible error. Así damos por comienzo por la leyenda del farol de la viuda. Esta narración corresponde a las leyendas de Azuay. Muy cerca del río Tomebamba, una mujer que llevaba un tiempo de casada salía a caminar todas las noches para encontrarse con un hombre que no era su esposo, con el fin de que su marido no tuviera la mínima sospecha. Decía que salía a dar un paseo con su hijo pequeño, porque de lo contrario el chiquillo no podría dormirse. Así cada noche paseaba por las orillas del río, acompañada por su amante y su hijo. La dama estaba profundamente enamorada de aquel hombre, con el que daba sus recorridos nocturnos. Había veces que perdía la noción del tiempo y le parecía que solo estaban los dos en el mundo. Probablemente perdió la cordura en una de esas noches de lujuria, debido a que los sentimientos que le embriagaban, y sin darse cuenta dejó caer al niño hacia el río. Después de pocos minutos recobró el juicio y desesperadamente empezó a buscar a su hijo. Fue a su casa a buscar un farol de petróleo para facilitar su tarea, pero aunque pasó toda la noche en la orilla, nunca lo pudo encontrar. Cuando el marido se enteró de todo lo que había sucedido, le consumió la amargura y desesperación. Y la única salida que pudo encontrar fue quitarse la vida. Como resultado de las tragedias que había desencadenado la aventura romántica de la mujer, acabó totalmente trastornada. Pasaba en la orilla del río buscando a su hijo y lloraba con desesperación, causando un gran temor a todos los que pasaban por ahí.
Finalmente, el dolor terminó ganándole la batalla y se suicidó. Mucha gente en Cuenca asegura que el alma atormentada de aquella mujer sigue buscando al bebé y que se puede observar la luz del farol en las orillas del río. Otros cuentan que el espíritu de la viuda del farol solo asusta a los hombres y mujeres infieles que aprovechan la noche para cometer sus traiciones. Como datos interesantes de esta leyenda tenemos: del farol de la viuda dicen que la gente de Cuenca comenzó a ver una figura fantasmal que aparecía por las noches junto al río Tomebamba, sosteniendo un lúgubre farol espectral entre sus manos, y buscaba a su bebé. Dicen que hasta hoy sigue apareciendo y no podrá descansar en paz hasta que haya purgado todos sus pecados. Muy interesante esta leyenda. Muchas gracias a todas las personas que se han dado cita en esta noche. Para continuar tenemos otra leyenda muy interesante, ya que hemos recabado bastante información que se ha podido facilitar por varios amigos que han dado a este humilde servidor material para poderles darles a conocer parte de nuestra cultura urbana, parte de nuestra mitología ecuatoriana y muchas cosas que hasta en mi persona misma desconocía. Por ende, es parte de esta situación, parte de estas narraciones y parte de lo que es mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Antesala al fin de año, obviamente, de antemano, que han tenido toda la gente que siempre está todos los domingos conmigo, unas felices fiestas, un abrazo fraterno, todas las personas que se dan cita, se dan el tiempo de acompañar a este humilde servidor en esta transmisión de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Cada domingo tengo diferentes trato de tener diferentes leyendas que uno se puede empapar de la información y sobre todo conocer nuevas cosas. Para concluir esta noche tenemos la siguiente y última leyenda. O salvo que haya sugerencias que ustedes deseen, me dejen en el transcurso de la leyenda si quieren una historia que les cuente, una sugerencia a ustedes, me la hacen saber en los comentarios. Yo les daré presto a contarles. Si no, de lo contrario, mire, hasta el próximo domingo del otro año. Un feliz año, un abrazo fraterno. Y vamos con esta leyenda titulada La caída de la bruja. La caída de la bruja es muy popular en la provincia de Chimborazo, en Ecuador, y cuenta la historia de una bruja malvada que aterrorizaba a los habitantes de un pequeño pueblo en la zona. La leyenda de la caída de la bruja, esta narración corresponde a la provincia de Chimborazo. Cuenta la historia que hace muchos años, en un pequeño pueblo cerca del volcán Chimborazo, los habitantes comenzaron a sufrir maldiciones de una bruja malvada. La bruja se aparecía en las noches oscuras y frías para hacer daño a los habitantes del pueblo. La gente aterrorizada y no sabía cómo detenerla. Hasta que un día los habitantes del pueblo decidieron atrapar a la bruja. La buscaron por todas partes, pero no la encontraban. Entonces un hombre sabio sugirió que la bruja podría estar escondida en la cueva de las faldas del volcán Chimborazo. Los habitantes subieron al volcán y finalmente le encontraron a la bruja en la cueva. Los habitantes lucharon contra la bruja y lograron arrojarla por una pendiente.
La bruja cayó rondando por la pendiente y se desvaneció en la oscuridad. Se dice que desde ese día, la bruja nunca volvió a aparecer en el pueblo y los habitantes estuvieron en paz. Sin embargo, algunos cuentan que aún se pueden escuchar los lamentos y gritos en las noches oscuras y frías de la región del Chimborazo. Como datos interesantes tenemos, el volcán Chimborazo es el volcán más alto del Ecuador, con una altura de 6.268 metros sobre el nivel del mar. El volcán es parte de la cordillera de los Andes y se encuentra en la provincia de Chimborazo. La provincia es conocida por sus hermosos paisajes, su rica cultura indígena y por ser lugar importante de la historia del país. El pueblo donde se desarrolla la leyenda se desconoce, pero se sabe que está ubicado cerca del volcán Chimborazo, en la provincia del mismo nombre. Y así damos por concluido otro programa más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Quien se despide, Lenin Uñate, agradece su compañía. Hasta el próximo año con más leyendas y mucho más sorpresas que les tendremos. No te quedes, habrá muchos más anuncios, no solamente de las leyendas, muchas cosas. Hasta otra oportunidad. Un gran abrazo, feliz año.